Ojalá pudiera contarles cómo mis amigos y yo fuimos absorbidos por el dolor insoportable y la oscuridad de este juego. Ojalá pudiera decirles que fuimos engañados por un poder superior y que ahora vivíamos bajo una maldición de la que no podíamos liberarnos. Pero eso no sería del todo cierto. Deseábamos esto. Queríamos unirnos a la enfermedad porque nos prometía una recompensa a la que no podíamos negarnos. Tomé la decisión consciente de que sería parte de esto, maldita sea, y ahora no puedo parar. Y mis amigos tampoco. No hasta que termine. Cuando empiezas el juego, cuando formas parte de él, no hay vuelta atrás. Y desconocer las reglas podría costarte la vida. Así que, si alguna vez te ves envuelto en un juego llamado Smile, quizá mi consejo te salve la vida. Pero ojo, todavía estoy aprendiendo. Déjame contarte sobre Smile. Todo empezó cuando a mi amiga Ailey la expulsaron de la facultad de medicina. Ser doctora había sido su sueño desde niña, y que se lo arrebataran debió ser desgarrador. Al final, también le abrió el camino para la locura que se avecinaba. Ailey y Lucas eran mis mejores amigos, y aunque teníamos un pasado lleno de sucesos peculiares que nos llevaron a desconfiar el uno del otro en alguna ocasión, nos habíamos vuelto más cercanos que nunca a nadie. Incluyendo a mi familia. Y así, por supuesto, los tres estábamos allí juntos para ayudar a Ailey a mitigar el dolor de un futuro perdido. Los había invitado a mi apartamento. Un lugar pequeño pero acogedor que conseguí en la planta baja de un edificio de pisos. Estábamos sentados frente al televisor viendo dibujos animados divertidos cuando leí el correo electrónico. Sonrisa no era la primera vez que recibía ese correo extraño que solo decía la palabra sonreír. Me había estado pasando durante los últimos días, pero pensando que era solo spam, lo ignoré. La dirección de correo era solo una combinación de números, la típica estafa. 52 52 18 11 31@smile.com. Los correos electrónicos eran fáciles de ignorar, pero de repente estaba recibiendo las mismas palabras como un mensaje de texto. Sonrisa 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 amigo, tu teléfono está sonando, dijo Lucas, ¿cuándo te volviste tan popular? Es solo spam, sostuve el teléfono frente a su cara mostrándole los últimos 10 mensajes, todos con el mismo mensaje. ¿Por qué no haces clic? Intervino Ailey. Sí, Ailey, una idea muy inteligente. ¿Por qué no abro este enlace tan desconocido que seguro no me contagiará ningún virus? Ella puso los ojos en blanco. Bueno, ¿qué tal si llamas a ese número entonces? No es anónimo, dijo Lucas. Lo pensé un momento y mentiría si dijera que no tenía curiosidad. Además, quienquiera que estuviera detrás de esto había conseguido mi número y mi correo. Pensé que tal vez reconocería su voz. El teléfono sonó 5 veces y pensé en colgar, pero finalmente los escuché hablar. Sonríe, susurró una vieja voz. Sonríe, Alex, añadieron en tono más alto. Miré a mis amigos, que me miraban con ojos muy abiertos. ¿Cómo sabía esta persona mi antiguo nombre? Me lo había cambiado a fin hacía tiempo. ¿Quién carajo eres? Grité. No lo reconocí, pero su voz ronca me dio escalofríos. La respuesta fue una risa seguida de una breve melodía. Tum tum du du dum. De ninguna manera, susurré. Bienvenido al juego, Alex, y no olvides sonreír, dijeron antes de colgar. Intenté llamar de nuevo, pero el número estaba desconectado. Durante días, mis amigos y yo intentamos averiguar más sobre esta extraña experiencia, pero no encontramos nada, solo teníamos la palabra sonrisa como información. Pero resultó que no hacía falta buscarlo, ya estaban en camino hacia nosotros. Los tres estábamos almorzando en un restaurante cuando entró un hombre extraño con un traje morado de bufón. En cuanto lo oí tararear la melodía, se me erizaron los pelos de los brazos. Llevaba una mascarilla sobre su rostro normal. Una mascarilla con una enorme sonrisa que le llegaba de oreja a oreja. Había un par de personas más dentro, pero nadie más parecía prestarle atención. El bufón se dirigió a nuestra mesa y nos dejó un pequeño paquete morado. Oye, ¿quién eres? Lucas se levantó rápidamente de la silla. El bufón levantó los hombros, luego hizo una reverencia antes de desaparecer rápidamente afuera.
El paquete tenía una tarjeta adjunta con la palabra sonrisa, así como un mensaje en el reverso. El más lindo saludo para vosotros nuestros amigos y piezas de juego, los invitamos cordialmente a unirse a nosotros en esta maravillosa aventura. Hay muchas recompensas, mucha diversión y muchas almas que conquistar. Los 3 han sido elegidos para el equipo W Genial. En este paquete encontrarán todo lo necesario para la aventura. Buscarán bufones, impostores e incluso una princesa. Emocionante, ¿verdad? Que comience el juego, aventureros. Intercambiamos una mirada rápida antes de romper el paquete. Dentro encontramos un teléfono, un cuchillo y 3 máscaras que parecían iguales a la máscara del bufón. ¿Qué carajo?, murmuró Ailey. Chicos, miren esto. Lucas había abierto el teléfono del paquete. Dentro había una aplicación llamada Concursantes con descripciones personales y fotos de lo que supusimos eran otros equipos. Algunos sonreían a la cámara, otros llevaban mascarillas y una sonrisa falsa. Ronda 1. Toma una foto de tu equipo. Recompensa, $100. De repente apareció la notificación y apenas un segundo después estábamos viendo nuestras propias caras filmadas por la cámara frontal del teléfono. Chicos, sonrían, dijo Ailey, y aunque me sentí muy inquieto, seguí su orden. Sin embargo, Lucas no cambió su expresión seria ni un ápice. Hermoso. Bueno, 2 de 3, pero ya lo arreglaremos. La primera ronda comenzará en unas horas. Al principio no lo creímos, pero Ailey y yo habíamos recibido el dinero. Claro, lo más extraño era que tuvieran nuestros datos bancarios. Todo en este juego era profundamente violatorio, pero nos habíamos dejado atrapar. No solo necesitábamos saber más sobre lo que estaba pasando, sino que también estábamos emocionados. Hacía mucho tiempo que no nos embarcábamos en una aventura, y al menos esta pagaba bien. Ailey y Lucas decidieron quedarse conmigo por el momento. Queríamos estar juntos cuando recibiéramos el siguiente encargo y, sobre todo, queríamos descubrir todo lo posible sobre este juego. ¿No te pareció raro que nadie le hiciera caso a ese bicho raro del restaurante?, preguntó Ailey al volver a casa. Lucas estaba en el baño duchándose. Sí, es casi como si supieran lo que estaba pasando. Como si no hubieran mirado a propósito, respondí. Ella asintió. Deberíamos revisar las fotos, tal vez reconozcamos a alguien, dijo y abrió la aplicación. Revisamos docenas de fotos. No reconocí a nadie en absoluto. Ailey seguía mirando el teléfono mientras yo buscaba más en mi portátil. Lucas lleva mucho tiempo ausente, ¿crees que se quedó dormido ahí? Me rí. Fin. Subieron nuestra foto. La mano de Ailey temblaba cuando le entregó el teléfono. Estábamos los dos sonriendo torpemente a la cámara, pero eso no era lo más aterrador. Lucas estaba sentado a nuestro lado con la máscara puesta. ¿Recuerdas cuando se puso la máscara para la foto?, preguntó. No, definitivamente no. Quizás lo añadieron a la foto. Sí, pero ¿ves eso?, señaló la esquina de la máscara. Parecía que goteaba sangre. La cabeza estaba hundida en el resto, pero debajo estaba la cara de Lucas. Aunque la iluminación era mucho más oscura. ¿Lucas? Grité hacia el baño pero no respondió. Tu amigo rompió una regla y tuvo que pagar. Finalmente, abrió la puerta. Sus ojos estaban vacíos y rojos. En la mano sostenía el cuchillo del paquete. En la comisura de su boca tenía cortes profundos a cada lado. Tenía que hacerlo, susurró. Lo saben todo. Mi pasado, mi familia, mi hogar. Mierda, hombre. Necesitamos un médico para ti. Lucas meneó la cabeza. Tengo la sensación de que estaríamos rompiendo una regla. No puedo romper otra. ¿Cómo sabes que rompiste uno?, preguntó Ailey mientras buscaba una toalla para la boca ensangrentada de Lucas. Me enviaron mi castigo. No nos mostró exactamente lo que decía el texto y se quedó callado casi toda la noche. Pero sabía que mi amigo no se autolesionaría así sin motivo. Tenía un motivo, igual que todos nosotros. Este juego nos había absorbido y ya no había vuelta atrás. Ronda 2. Encuentra al bufón. Recompensa, $100 por una foto. $1000 por una oreja. 100.000 por su vida. ¿Una oreja? ¿Su vida? ¿Quieren que lo matemos?, chilló Ailey. O sea, con una foto debería bastar, ¿no? Parece que podemos elegir.
¿Cómo se supone que lo encontraremos?, preguntó Lucas. Parecía destrozado con esos cortes en la boca, pero de alguna manera parecía aún más seguro de querer continuar. Aunque en ese momento no teníamos otra opción. Chicos, ¿ven eso? Ailey señaló con el dedo hacia la ventana de mi sala. Había alguien justo afuera. Reconocí primero las puntas de su sombrero de bufón. Luego, miré su sonrisa espeluznante. Se quedó allí mirándonos con la cabeza ligeramente ladeada y luego empezó a saludar. Antes de que pudiéramos procesar lo que estaba pasando, y mucho menos tomar una foto, sacó algo de su bolsillo, lo arrojó contra el vidrio y salió corriendo. Al pasar el susto inicial, nos levantamos y corrimos hacia la ventana, pero él ya había desaparecido en la oscuridad de la noche. Había una mancha en el cristal de lo que había tirado. Ailey abrió la ventana y empezó a salir. Vivir en la planta baja se sentía a la vez cómodo y aterrador en ese momento. Este bicho raro se había acercado peligrosamente y, lo peor de todo, sabían dónde vivía. Suspiré y seguí a Ailey afuera. Joder, ¿por qué no nos tomamos una maldita foto?, preguntó Lucas. Mira esto. Nos dejó un mapa. Dije. Estaba tirado en el suelo, detrás de la ventana, con una pequeña cinta alrededor. Eso no es lo que arrojó contra el vidrio, dijo Ailey mientras apuntaba la linterna de su teléfono hacia algo viscoso entre la hierba. Una oreja cortada y ensangrentada. Ahí estábamos. Atrapados en el juego de la sonrisa, sin saber en absoluto cuáles serían nuestros próximos pasos. ¿Acaso el bufón nos prestó atención para que no le quitáramos la vida? ¿O era una treta para que rompiéramos una regla? Si oyes hablar de un juego llamado Smile, no lo juegues. Corre lo más rápido que puedas. Pero supongo que si lo oíste, ya es demasiado tarde. Solo recuerda esto por ahora, no olvides sonreír. La primera ronda del juego dejó a mi amigo con una cicatriz horrible. La segunda ronda nos dejó con una oreja arrancada de la cabeza. Y lo peor era que la ronda ni siquiera había terminado. Smile no era un juego sin reglas. Las reglas eran estrictas y el castigo era duro. Simplemente teníamos que aprender a jugarlo. La oreja que encontramos tirada en el suelo junto a mi ventana ya estaba guardada en una lonchera que guardamos en el congelador. ¿Qué más se suponía que hiciéramos con ella? No habíamos dormido nada, pero tampoco sabíamos qué hacer, así que seguíamos sentados en mi apartamento planeando nuestros próximos pasos. El mapa que nos dejaron era un mapa normal de este pueblo. Por mucho que lo buscáramos, no encontrábamos ninguna pista. Ya era temprano por la mañana y el brillo del sol que entraba por la ventana me dio esperanza. Al menos hasta que vi la mancha de sangre que el bufón dejó en el cristal anoche. Tenemos la maldita oreja, simplemente enviémosles una foto y terminemos con esto, murmuró Lucas. Quizás no deberías hablar tanto, Lucas. Te quedarán cicatrices terribles. Puso los ojos en blanco y se tomó otro analgésico. Ya era la tercera pastilla. Oye Ailey, ¿por qué no nos cuentas por qué sabías que teníamos que sonreír en la foto?, respondió. Nuestras miradas se dirigieron a Ailey, que empezó a jugar con su collar. ¿Por qué no nos muestras el mensaje que te enviaron, Lucas? Al fin y al cabo, somos un equipo, ¿no? Ailey se levantó y su expresión evasiva se volvió siniestra. Lucas guardó silencio. Mis dos amigos parecían tener algo que ocultar. Ya era bastante malo que no pudiéramos confiar en el juego en el que estábamos tan metidos, y cuestionarnos solo empeoraba las cosas. Antes de que decidieran denunciarme, volví al tema del desafío. Aún teníamos que atrapar un bufón. Bueno, chicos, tranquilos, ¿sí? Vamos a ver qué tal este maldito juego. Ambos asintieron y Ailey se levantó para decir algo. Revisé a los demás concursantes en esa aplicación. No reconocí a nadie, pero me di cuenta de que la mayoría son bastante jóvenes. Adolescentes, universitarios, aunque también hay algunos que parecen bastante mayores. Por supuesto, también hay quienes llevan mascarillas. Así que debajo de la máscara probablemente se parecen a mí ahora mismo, bien recortados, dijo Lucas mientras movía los dedos para dibujar una sonrisa en el aire. Intenté recordar ayer, cuando estábamos sentados en el restaurante. Los demás debían de ser cómplices del juego.
Quizás eran concursantes como nosotros y sentarse en el restaurante era una tarea que les habían encomendado, o quizá eran actores o maestros del juego. En cualquier caso, no tenía sentido que no reaccionaran en absoluto a un hombre vestido de bufón morado cantando y bailando por el restaurante. No es algo que se vea a diario. ¿Hasta dónde se había extendido ya este juego enfermizo? Oye, mira esto. Interrumpió Ailey. Hay una lista con la clasificación de los equipos. Le quité el teléfono de las manos. No estábamos del todo abajo, pero tampoco arriba con nuestros 100 puntos. Incluso había equipos con números negativos. 100 puntos, así que supongo que son nuestros $200 menos los 100 de Lucas. ¿Has comprobado si te han debitado algo de tu cuenta bancaria? Él negó con la cabeza. No, no se ha ido nada. Supongo que contaron mis recortes como pago. No quiero ni saber qué les hicieron a los jugadores de abajo. Sí, susurré. Pero mira esto. El equipo que va primero tiene 50.000 puntos. Eso significa que probablemente llevan jugando más tiempo que nosotros, ¿no? Preguntó Lucas. Sí, o han hecho cosas peores, intervino Ailey. ¿Entonces crees que el bufón ya podría estar muerto? Uno podría ser, no sabemos cuántos hay, dijo con una expresión oscura en sus ojos. Lucas seguía desplazándose por la pantalla del juego cuando de repente algo pareció estar cambiando. Las cifras están bajando, salté para echar un vistazo y tenía razón. Cada vez más equipos estaban en números rojos. Había un movimiento constante. Sin embargo, nadie parecía ganar puntos. Le quité el teléfono a Lucas para echar un vistazo más de cerca. Un equipo acababa de caer de 1000 puntos a menos 99,000. ¿Qué? ¿Cómo demonios perdieron 100.000 puntos? Pregunté. Lo que sucedió después fue aún más extraño. La foto grupal cambió a una nueva. Tenía un filtro gris encima y las personas tenían cortes profundos en las comisuras de los labios, pero a diferencia de la de Lucas, la suya estaba invertida, con el ceño fruncido. ¿Perdieron? Preguntó Ailey con cuidado. ¿Quién sabe qué significa esto?, respondí, pero pase lo que pase, no llegaremos a ese punto. Pasaron unos minutos y más equipos perdieron puntos. Aunque ninguno tanto como el equipo ese dun dun du du dun, el ruido era fuerte y estridente. Casi se me cae el teléfono de la sorpresa. Lucas me lo arrebató y empezó a rechinar los dientes. Podía sentir la ira en su interior. Has tenido mucha paciencia. ¡Felicidades! La segunda ronda comenzará oficialmente en 13:47 horas. No debíamos empezar todavía. Joder, por eso lincharon a los demás. Gritó Lucas y se levantó de un salto. ¿Crees eso? Pregunté. ¿Por qué si no nos darían la información ahora? Mierda. Imagínate lo que habría pasado si hubiéramos enviado una foto de la oreja. Probablemente también nos habrían estafado. Ese maldito bufón intentó engañarnos, añadió Ailey. Aún no estábamos seguros de cuáles serían nuestros próximos pasos, pero si esto era cierto, quizás casi habíamos superado la siguiente tarea. Solo teníamos que esperar 12 horas y luego enviarles el informe. Como no teníamos información sobre qué más podíamos hacer, decidimos descansar por ahora. Ninguno había dormido nada y Lucas seguía con dolor. Lucas no tardó mucho en quedarse dormido. Ailey y yo intentamos investigar un poco más, hasta que yo tampoco pude mantener los ojos abiertos. Me quedé desmayado durante lo que pareció una eternidad. Cuando por fin me levanté, los otros dos estaban en la cocina preparando la cena y charlando. Fue agradable oírlos volver a la normalidad. Nos sentamos a comer y a intentar distraernos, pero en realidad lo único que pensábamos era en ese cronómetro. Cuando por fin llegó el último segundo, los tres mirábamos la pantalla con curiosidad. Se abrió la aplicación de la cámara. Era la cámara trasera, pero tenía un filtro extraño encima. ¿Deberíamos tomar otra foto?, preguntó Lucas. Me encogí de hombros. No habían mencionado nada parecido. Solo teníamos un oído y un mapa. ¿Habíamos terminado la tarea sin hacer nada? Espera, tengo una idea, dijo Ailey mientras abría el mapa que encontramos ayer. Sostuvo el teléfono encima y en la pantalla empezamos a ver señales. Había cruces en 4 partes diferentes del mapa. 3 de ellos en lugares al azar alrededor de la ciudad, pero uno de ellos me resultaba demasiado familiar.
Era mi calle, la cruz marcaba mi casa. La segunda ronda ha comenzado oficialmente. Atrapen a un bufón. O partes de él. Probablemente solo muestra mi ubicación actual, ¿verdad? Me reí nerviosamente. Debe ser. Los otros 3 lugares son públicos. No lo creo, creo que todos lo están viendo. Lucas la interrumpió y señaló con el dedo la ventana. Joder, otra vez no. Lo primero que vi fue la inquietante sonrisa de la máscara. La persona que la llevaba había pegado la cara a la ventana y arañaba el cristal con la uña. Detrás de él había otros 2 desconocidos enmascarados. La sonrisa inapropiada se me quedó grabada en la mente. El que estaba al frente movía la cabeza de izquierda a derecha y tarareaba algo en voz baja. Fin, ¿cerraste la ventana cuando volvimos ayer? Susurró Ailey. Yo creo que sí. Los desconocidos pusieron las palmas de las manos contra el cristal y empezaron a empujar. Juro que pensé que había cerrado la ventana anoche, pero cedió ante sus empujones y se abrió de par en par. Ailey agarró rápidamente el cuchillo de la mesa, pero a los enmascarados no pareció importarles. Ni siquiera se movieron, simplemente se quedaron allí, mirándonos fijamente. Se quedaron exactamente donde estaban, pero podíamos escuchar claramente la melodía que tarareaban. Dun 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 dun. Lucas corrió al congelador, agarró la caja y, antes de que pudiéramos reaccionar, se la tiró por encima de la cabeza. Las caras sonrientes se dieron la vuelta, agarraron la oreja y salieron corriendo. Salté hacia la ventana y la cerré con llave. Los 3 respirábamos con dificultad y por un instante ninguno dijo una palabra. Nos había metido en un grave peligro. ¿Por qué demonios no cerré la ventana? Finalmente, Ailey rompió el silencio. Teníamos la oreja puesta, podíamos haber enviado la foto, fuimos demasiado lentos, susurró. Al menos nos deshicimos de ellos. Aunque puede que vengan otros. Deberíamos ir a esos otros lugares ahora y encontrar a nuestro propio bufón, dije, intentando sonar lo más seguro posible. Quedan exactamente 3 ubicaciones. Todas en zonas completamente diferentes de la ciudad. Creo que lo mejor que podemos hacer ahora es dividirnos para maximizar nuestras posibilidades, dijo Ailey. Lo pensé un momento. Parecía arriesgado separarnos, pero todos los lugares eran muy públicos y no teníamos ni idea de si había un límite de tiempo. Sí, vale, chicos, pero cuídense. No se arriesguen, ¿vale? Tómense una foto si ven a un bufón y ya está. Dije. Ambos estuvieron de acuerdo. Las marcas estaban cerca del ayuntamiento, un centro comercial y una bolera. Ailey tomó el coche y condujo hasta la bolera, que estaba a 45 minutos en coche. Lucas y yo fuimos al metro, donde cada uno tomó una línea diferente. Ailey tenía el teléfono del juego. Acordamos que las 2 alternativas morbosas no eran una opción. Solo haríamos una foto y se la enviaríamos a Ailey de inmediato para que la subiera al juego. Sentado en el metro, no podía hacer mucho más que esperar y finalmente respirar. Tardaría unos 30 minutos en llegar al ayuntamiento. Sonríe. Escuché una voz detrás de mí. Era un chico, más o menos de mi edad, con el pelo corto y castaño. Lo había visto mirándome desde el otro asiento, pero no me había dado cuenta de que se había levantado. Ahora estaba de pie junto a mí. Perdón, no quise asustarte. Vi tu foto en la app del juego, susurró al final mientras se sentaba frente a mí. ¿Así que estás jugando? Susurré. Parecía normal, no tan loco como la gente que había antes frente a mi ventana. Sí, es una larga historia. Supongo que tú también vas de camino al ayuntamiento. ¿Estás jugando solo? Él negó con la cabeza. Mis amigos fueron a diferentes lugares. No tengo ni idea de si esto infringe alguna regla, pero estamos flipando. Este juego es tan confuso y horrible y... Suspiró. No sé, quizá podamos ayudarnos. Intenté sonreír. Claro, aunque no sé si seré de mucha ayuda. Sí, yo tampoco, se rió, soy Killian, por cierto. Fin. Killian se acercó y comenzó a susurrar. ¿Crees que hay más jugadores aquí? Miré alrededor del vagón. Había una señora mayor, 2 hombres atrás y unos niños unos asientos detrás de nosotros. Nadie que reconozca. Cuando llegamos a la estación del ayuntamiento, éramos los únicos que salíamos del metro. La estación estaba inquietantemente vacía y silenciosa. Bien, vamos al ayuntamiento.
Dudo que esté dentro, pero quizá en la plaza de enfrente o... Killian me agarró del brazo y señaló el andén del otro lado. No esperaba verlo en la estación, pero allí estaba el buzón. Posiblemente el mismo que vi ayer, pero no estaba seguro. Estaba al final, y entre nosotros estaban las vías. Si queríamos alcanzarlo, teníamos que subir corriendo todas las escaleras, llegar al otro lado y luego correr hasta el final del andén. Pero no hacía falta. Solo necesitábamos una foto. Saqué mi móvil, pero antes de poder sacar una foto, vi a alguien detrás del buzón. Era Lucas, cabello negro, camisa gris, chaqueta vaquera. Ciertamente se parecía a Lucas, pero era imposible que hubiera llegado antes que yo. Tomó el metro al centro comercial. Entrecerré los ojos para verle mejor la cara y juraría que vi las marcas de la sonrisa junto a su boca. «Lucas», grité. Me miró, me saludó y sin dudarlo agarró al buzón y lo empujó directamente sobre las vías. Killian se dio la vuelta y empezó a subir corriendo las escaleras. Lo seguí tan rápido como pude. No había rastro de Lucas por ningún lado. Llegamos al otro lado y bajamos corriendo a la plataforma donde estaba el buzón. Pensé que Killian estaba a punto de tomar otra foto, pero en lugar de eso se arrodilló. «Agárrame la mano», le gritó al buzón. Salté a su lado y lo ayudé a subir. Con todas nuestras fuerzas, lo subimos al andén justo antes de que el metro llegara a la estación. El buzón se levantó, nos empujó al suelo con una fuerza increíble y corrió dentro del metro. Intenté sacar mi teléfono, pero ni yo ni Killian fuimos lo suficientemente rápidos para tomar una foto antes de que desapareciera. Fue entonces cuando oí vibrar mi teléfono. Ailey, lo conseguimos, ganamos la ronda. Mis amigos podían ser más que misteriosos a veces. Sabía con certeza que tenían razones para jugar a este juego que no me contaban. Que sabían cosas que no querían compartir conmigo. Nada de esto era casualidad. El juego no nos había encontrado a nosotros lo habíamos encontrado a él. Y todos estábamos ahí para ganar. Cueste lo que cueste. Aún así, ver las medidas que mi amigo habría tomado para ganar este partido me dejó un sabor amargo. No quería admitirlo, pero verlo así despertó en mí un profundo miedo. No solo porque empecé a comprender lo lejos que estaba dispuesto a llegar, sino porque nunca lo había visto tan feliz como cuando casi mandó a un hombre a la muerte. Sin embargo, el miedo venía acompañado de una emoción mucho más fuerte: ira. Estaba furiosa. Lucas podía arruinarlo todo con su comportamiento impulsivo. Me rondaban tantas preguntas, empezando por cómo habíamos ganado esta ronda. Cabía la posibilidad de que Lucas pensara que le había costado la vida al buzón, pero ¿cómo lo habría demostrado? El hombre estaba sano y salvo gracias a la rápida decisión de Killian. Él lo había salvado. Yo fui quien simplemente lo seguí. Todo mientras me preguntaba si estábamos tomando la decisión correcta. Killian, por otro lado, ni siquiera pestañeó antes de correr a salvar al que nos torturaba. ¿Podía confiar en este nuevo jugador o llevaba una máscara como todos los demás? Killian y yo nos subimos al siguiente metro que llegó y regresamos al barrio de donde veníamos antes. Necesitaba hablar con Ailey sobre lo que acababa de pasar y Killian estaba nervioso porque su equipo aún no había terminado la ronda. «Era tu amigo, ¿verdad?», preguntó Killian mientras nos sentábamos en el metro vacío. Habíamos estado en silencio los últimos minutos, simplemente reflexionando. Asentí. ¡Qué locura! Incluso de lejos lo reconocí al instante. «Su rostro no ha cambiado nada», continuó. «¿Su cara?», pregunté. «Lleva una máscara en la foto, ¿cómo podría Killian saber cómo es su rostro?». La cara de Killian se puso roja como si acabara de decir algo que no debía. Quiero decir, quizás se ve un poco distorsionado. No sé, ¿es peligroso? Ahora no tenía ni idea de cómo responder a esta pregunta. ¿Era peligroso mi amigo? No, Lucas es un buen tipo. No tengo ni idea de por qué hizo eso, respondí. ¿Lucas? Creía que se llamaba. Killian fue interrumpido por el altavoz que anunciaba la siguiente parada. ¡Ay, mierda! Necesito irme. ¿Te doy mi número? Creo que podríamos ayudarnos mutuamente con este juego. Claro, dije. E intercambiamos números. Killian se levantó para irse, pero antes de salir, se dio la vuelta una vez más.
Seguro que nos volvemos a ver pronto. Te apoyo, Alex, me guiñó un ojo y salió del metro. No tenía ni idea de cómo Killian sabía mi verdadero nombre. Ni de cómo conocía a Lucas. No tenía ni idea de lo que acababa de pasar, pero por ahora estaba concentrado en llegar a mi apartamento y hablar con Ailey. Sin embargo, cuando entré, ella aún no estaba allí. Pero Lucas sí, de pie frente a mi puerta. Lo logramos. Dijo y levantó el puño en el aire. Ver a mi amigo me llenó de una rabia indescriptible. Sin darme cuenta, lo estaba empujando contra la pared. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué te pasa? Grité. Lucas me miró con una mirada confundida en su rostro. Quedamos en que solo tomaríamos una foto. ¿Qué clase de psicópata eres? Continué. Lucas me empujó con una fuerza inesperada. ¿Qué sucede contigo? ¿Qué me pasa? Tú eres el que intenta asesinarme por una porquería. ¿Valió la pena ganar, Lucas? Sí sé. De repente sentí un brazo que me alejaba. Vaya. ¿Qué pasa? Preguntó Ailey. Ni idea, Finn me atacó sin ningún motivo. ¿Sin motivo? Empujó al buzón a las vías del tren. Intentó matarlo sin mostrar remordimiento. Y luego tuvo la audacia de sonreír. Sentí un vuelco en el pecho. ¿Qué vía de tren? Amigo, estaba en el centro comercial. Ni siquiera vi al buzón, dijo Lucas. Entonces, ¿cómo ganamos la ronda? Pregunté. Lo vi, intervino Ailey, en la bolera. Sacó el teléfono del juego de su bolsillo y nos mostró la notificación. Felicidades, equipo W. Consiguieron 100 puntos. Intenten conseguir más la próxima vez. Estaba saltando de un carril a otro en el centro. El lugar estaba lleno de otros jugadores con mascarillas y algunos sin ellas. Todos sacando fotos. Sin embargo, todos parecían terriblemente normales, dijo Ailey. Bien hecho, Ailey. El centro comercial también estaba lleno de jugadores, pero no vi a ningún buzón, intervino Lucas. No estabas en el puto centro comercial, Lucas. ¿Qué clase de mierda intentas hacer? Casi grité. Finn, cálmate, susurró Ailey. Pase lo que pase en esa estación, lo logramos. ¿Podemos entrar ya, por favor? Seguía furioso, pero Ailey tenía razón. Pasamos la ronda. Nuestra puntuación subió y cada uno recibió un tercio del dinero. Lo consideraron un esfuerzo de equipo. Por ahora estábamos a salvo, pero tendría que vigilar de cerca a Lucas. Las siguientes horas de la noche las pasé casi solo. Me duché, me cambié y anoté mis pensamientos. Lucas y Ailey hablaban con entusiasmo de sus experiencias. Por cómo describían ambos lugares, parecía un juego normal. Muchos jóvenes reunidos para atrapar algo, igual que cuando salió Pokémon Go hace unos años. Todo mientras casi veía morir a un hombre. Killian, lo logramos. Mi amigo tomó una foto en el centro comercial. Dijo que era una locura, que la gente intentaba arrancarle la oreja al pobre tipo, hasta que llegó seguridad. ¿Están bien? Me acerqué a Ailey y Lucas en la sala de estar para mostrarles el texto. Hoy conocí a otro chico en la estación jugando. De hecho, era el único que había allí, dije. Lucas, dijiste que no había ningún buzón en el centro comercial, ¿verdad? ¿Otra vez esto? ¿En serio, Finn? Salí del centro comercial después de que Ailey me enviara un mensaje. Quizás ese tipo apareció después. ¿Por qué tienes el número de este tipo, Finn? Preguntó Ailey. Se lo buscó. Para que pudiéramos ayudarnos. No te preocupes, tengo cuidado. Ahora Lucas parecía enojado. No confías en mí, pero confías en un desconocido. ¿Alguna vez pensaste que te habían tendido una trampa? ¿Por qué no había nadie más en la estación? Tanto la estación de Ailey como la mía estaban abarrotadas. Ahora que lo mencionó, no tenía mucho sentido. Claro, no estábamos en el ayuntamiento, sino en la estación de abajo. Aún así, la mayoría de la gente habría tomado el metro allí. No se puede llegar al centro en coche. Y no vimos a nadie más que al buzón. ¿Sabes en qué equipo estaba? Negué con la cabeza. No, pero probablemente podría reconocerlo en la foto si no llevara mascarilla. Revisé varias fotos. Más equipos habían ganado puntos, y había uno más cuya foto se volvió gris con el ceño fruncido. Ahí está, les devolví el teléfono a mis amigos. Eran Killian y otro chico.
Fin, su equipo es el segundo de mayor rango. Exclamó Ailey. Espera un segundo, creo que conozco a estos tipos. Fueron a la preparatoria Marden, dijo Lucas mientras tomaba el teléfono. Sí, definitivamente los he visto. Uno de ellos trabajaba en la cafetería del centro. ¿Sabes a cuál me refiero? Marden. Ese era el pueblo justo al lado de donde nacimos Lucas y yo. El lugar que nos arruinó la vida. El lugar que dejamos atrás meses atrás para empezar de cero. Estamos básicamente en el lado opuesto del país, esto no puede ser una coincidencia, dijo Ailey en voz baja. Sabía mi verdadero nombre. Y dijo que también te conocía a ti, le dije a Lucas. Dun 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 dun, Dios, odio este sonido, dijo Ailey antes de leer la notificación que acabábamos de recibir del teléfono del juego. Ronda 3. Descubre si realmente conoces a tus amigos. Lucas y yo intercambiamos una mirada. Este juego sabía exactamente lo que estaba pasando y me estaba enfureciendo. Estaba harto de ser su pieza del juego. Sugiero que no hagamos nada antes de que envíen otra notificación. Si no han cambiado las reglas desde la segunda ronda, dijo Ailey. Sí, para ser justos, de todos modos no hay mucho que podamos hacer con esta información en este momento. No teníamos ni idea de qué hacer con esta información ni con el hecho de que Killian sabía quiénes éramos. Ailey sugirió que le escribiéramos, pero Lucas y yo acordamos quedarnos aquí por ahora. Decidimos turnarnos para permanecer despiertos para que una persona estuviera despierta cuando recibiéramos la siguiente pista o tarea. Eran las 2 de la mañana y yo era el único despierto. ¿Podría confiar en mis amigos? Desconfiaba de Lucas, pero cuanto más lo pensaba, más raro me sentía también con Ailey. Ella sabía que teníamos que sonreír para la foto. Fue ella quien captó fácilmente al bufón, y aún podría jurar que había cerrado la ventana anoche, pero Ailey se quedó despierta después de que Lucas y yo nos acostamos. Mi teléfono vibró. Al principio pensé que era el teléfono del juego, pero ese solo sonó estridentemente. Acababa de recibir un mensaje de Smile. El mismo número que me había llamado el primer día. Querido Alex, ¿conoces a tus amigos? Ven solo a ubicación censurada y quizá descubras quién es falso y quién no. Solo. Me habían enviado esto por privado. Tenía claro lo que tenía que hacer. Me aseguré de que mis amigos estuvieran profundamente dormidos antes de coger el cuchillo, la mascarilla y subirme al coche. No me gustaba ir solo, pero había empezado a comprender que este juego se tomaba el castigo muy al pie de la letra. Y no quería descubrir cómo sería eso en esta ronda. Además, no sabía qué tipo de mensajes podrían estar recibiendo Lucas y Ailey del juego. Tenía que estar atento a todo y a todos. La dirección me llevó al puente más alto del pueblo. El que cruzaba el río profundo con un caudal constante. No sabía qué esperar allí, pero a unos 6 metros de distancia vi 2 figuras junto a la barandilla. Al acercarme, recibí un nuevo mensaje. Los falsos amigos necesitan ser castigados, Alex. Salva a tu amigo y empuja al otro a la muerte. Haz la elección correcta y tu equipo recibirá $100,000. Sentí un nudo en el estómago. Tenía el terrible presentimiento de que estaría mirando a Ailey y Lucas a los ojos. Un empujón desde esa altura podría costarle la vida a alguien. No podría hacerle esto a ninguno de mis amigos. Pensé en probar suerte para conseguir más información, así que envié un mensaje de texto al número. ¿Qué pasa si no presiono ninguno? Respondí por mensaje de texto. También te consideramos un falso amigo, Alex. Puedes perdonar a tu amigo y optar por bucear. Por un momento pensé en darme la vuelta y correr. Olvidar que todo esto había pasado y escapar a algún lugar donde nunca me encontraran. Pero sabía que no sería posible. Simplemente vendrían por mi familia. Así que respiré hondo y caminé hacia las 2 figuras en la oscuridad. Al acercarme, me di cuenta de que tenía razón en parte. Era Lucas, pero Ailey no estaba. La otra persona era Killian. Ambos estaban de pie al otro lado de la barandilla con mascarillas, así que no pude verles la cara. A Killian le temblaban las piernas, pero Lucas parecía casi tranquilo. ¿Lucas? Pregunté en voz baja. Él no respondió. ¿Killian? Pregunté a continuación, pero él tampoco respondió, aunque pude ver su mirada de pánico bajo la máscara. Claro que no conocía bien a este chico, pero de verdad podría presionarlo solo para salvarme a mí y a mi amigo.
Incluso si lo matara, no sabría con certeza si eso nos daría la victoria. Seguí pensando y pensando mientras Killian temblaba aún más. Pronto resbalaría, incluso sin un empujón. ¿Cómo podía estar seguro de que Killian era el falso amigo? Apenas lo conocía y Lucas se había comportado de forma particularmente sospechosa y peligrosa. Fue él quien mintió y casi mató al bufón. Y de repente algo hizo clic en mi cabeza. Reuní todas mis fuerzas y empujé a Lucas hasta el borde. Te invitamos cordialmente a unirte a nosotros en esta maravillosa aventura. Hay muchas recompensas, mucha diversión y muchas almas que conquistar. En este paquete encontrarás todo lo necesario para la aventura. Buscarás bufones, impostores e incluso una princesa. Emocionante, ¿verdad? Mi primera impresión de este juego fue la imagen de una locura completamente aleatoria. Sin pistas ni ayuda, fuimos enviados al infierno. Sin embargo, a medida que avanzaba el juego, empecé a comprender que esto no era del todo cierto. Si bien los maestros del juego podían ser imprecisos, especialmente en cuanto al castigo, las tareas a menudo eran bastante explícitas y debían tomarse al pie de la letra. Nos habían dicho exactamente qué haríamos en este juego en la primera carta que recibimos. Buscaríamos bufones, impostores y una princesa. Eso fue lo que me pasó por la cabeza cuando lo empujé al río helado. Soy muy consciente de que fue una decisión arriesgada e impulsiva. En cuestión de segundos, una cascada de pensamientos me invadió la mente. El chico al que llamaba Lucas ciertamente no era quien decía ser. Lucas no se llamaba, era Lake. Mi amigo de la infancia que pasó por el infierno y regresó conmigo. ¿Pero era eso suficiente para considerarlo falso? Yo tampoco era sincero sobre mi identidad, llamándome Finn cuando aún era el mismo Alex. Ni siquiera teñirme el pelo y dejarme barba lo cambió. En ese sentido, sería tan falso como él. Pero Lucas había mentido. Guardaba secretos. Empujó a un hombre a las vías del tren para que muriera. A eso se reducía todo. Parecía que nos había traicionado. Pensé que tenía que elegir entre matar a mi amigo, que parecía malicioso, o a un desconocido, que parecía amable y compasivo con un enemigo. Pero esa es la cuestión, ¿no? Las cosas nunca son lo que parecen. Y eso fue lo que hizo clic en mi cabeza cuando miré dentro de los ojos de los dos hombres que llevaban máscaras. No estaba mirando a Killian y Lucas. Estaba mirando a Killian y un impostor. Joder. Killian seguía temblando. Después de ayudarlo a saltar la barandilla, se cayó al suelo. En ese momento no pude prestarle mucha atención. Estaba de pie en la orilla, mirando hacia el fondo del río. No puedo describir el miedo y la culpa que sentía después de lo que acababa de hacer. Tomé una acción tan impulsiva. ¿Y si estaba mal? Mi corazón dio un vuelco al sentir mi teléfono vibrar en el bolsillo. Y casi lloré al ver el nombre de Lucas en la pantalla. ¿Dónde diablos están, chicos? Gritó por teléfono. Ley, susurré, ¿estás bien? ¿Qué? No, no lo soy. Los dos desaparecieron, ¿dónde están? Y se supone que debes llamarme Lucas, idiota. Quise reírme, pero solo hasta que comprendí lo que acababa de decir. ¿Qué quieres decir con que somos los dos? ¿Ailey también se fue? ¿Quieres decir que no está contigo? Mierda, intenté llamarla, pero no contestó. ¿Quién de ustedes se llevó el teléfono del juego? Quédate donde estás. Ya voy a casa, respondí, y guardé el teléfono en el bolsillo. El alivio de que Lucas estuviera vivo se desvaneció con una nueva y terrible serie de emociones. ¿Dónde estaba Ailey? ¿Y si realmente no era Lucas, a quien había empujado al límite? ¿Qué demonios? Oí susurrar a Killian. Estaba de rodillas, mirando a través de los huecos de la barandilla. ¿Cómo sobrevivió a esto? Esto no puede ser posible, ¿qué es? Continuó. Lo que vi allí abajo casi me hizo vomitar. Desde esta distancia, podría haber sido mi amigo, pero fuera lo que fuese, de alguna manera sobrevivió a una caída que debería haber sido fatal, pero en cambio estaba nadando vívidamente en el río. Oímos una risa estridente antes de que la criatura cayera de espaldas y fuera arrastrada por la corriente con una gran sonrisa. Desearía poder decir que esto fue lo peor que he visto hasta ahora, pero desafortunadamente el falso Lucas me resultó terriblemente familiar.
excepto que la última vez que lo vi era mucho más joven. Tuve que recomponerme y conducirle hasta el apartamento. La noche aún no había terminado. ¿Cómo supiste que no era real?, preguntó Killian dentro del auto. Después de lo que acababa de pasar y todas las preguntas que tenía, decidí llevarlo conmigo. Claro que no confiaba en este desconocido, pero su equipo había quedado en segundo lugar. Sin duda, él debía saber cosas que yo desconocía. Y, en cierto modo, me debía una, después de haberle salvado la vida. Recordé que dijiste algo sobre que la cara de Lucas estaba distorsionada. Me recordó una serie que él y yo protagonizamos cuando éramos jóvenes. Bueno, es una larga historia, pero digamos que tengo experiencia con esos imitadores. Pero lo sabes, ¿verdad? Porque sabes quiénes somos, respondió. Killian permaneció en silencio por un momento. Tu amigo es Lei, ¿verdad? Él es la razón por la que empecé a jugar. Convenció a todos. Sabía que tenía que volver a casa, pero cuando dijo eso, tomé un descanso total, cerré las puertas del auto y me volví hacia Killian. ¿Qué acabas de decir? Me di cuenta que intentaba parecer tranquilo pero le temblaban las manos. Había un video de él contándonos sobre el juego Smile. Eso es todo lo que puedo contarte, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿podrías llevarme a casa, por favor? Killian parecía tan valiente cuando nos conocimos en el metro, pero ahora me recordaba a un niño asustado. Me sentí fatal. Acababa de mirar a la muerte a los ojos. Y ahora prácticamente lo estaba secuestrando porque proyectaba mi ira en él. En realidad, simplemente se había dejado arrastrar por este juego horrible, e incluso parecía que era culpa de mi amigo. Respiré profundamente para calmarme. ¿Cuántos años tienes, Killian? 20, ¿por qué? ¿Viste el club de aventuras del Dr. Warley de pequeño? Tendrías unos 6 o 7 años. Se emitía en Watton y los pueblos cercanos. Supongo que también lo emitían en Marden. Sí, sí. Así te conocí, dijo con un sorbo y luego se rió. Era tu mayor fan. Pero eso fue hace años. En el video, vi hace poco que Lucas ya era todo un adulto. Apreté fuerte el volante. Sí, tiene sentido. Debieron de haberlo atraído de alguna manera. Conozco a quienes están detrás de este juego enfermizo y son extremadamente peligrosos. Sí, me pasó algo así cuando casi muero. Y creo que te están atacando específicamente, dijo. ¿Cómo es eso? Ayer no había recibido la ubicación del ayuntamiento. Los vi a Lucas y a ti en la estación de metro y, como él se dirigía al centro comercial, pensé en seguirlos. Fueron los únicos que consiguieron la otra ubicación. Querían que viera a Lucas empujar al bufón, susurré. Los bufones son solo otros jugadores. Tienen la tarea de hacer cosas. Mi amigo Xris fue el bufón que les trajo el paquete hace unos días. Empecé a conducir de nuevo. Había tantas cosas que se estaban uniendo, pero aún había muchas cosas sin aclarar. Necesito irme a casa ya. Creo que mi amigo podría estar en peligro. Puedes irte si quieres, Killian, pero te agradecería mucho que vinieras y nos contaras todo lo que sabes. Y me refiero a todo. Escribió algo en su teléfono y luego me miró y asintió. ¿Qué pasa? Gritó Lucas al abrir la puerta. Solo lo había visto hacía unas horas, pero mucho había cambiado desde entonces. Pasé de pensar que era un asesino a tener las riendas de su destino y a preguntarme si estaría relacionado con los maestros del juego. Te lo explicaré más tarde, Ailey no ha vuelto. Respondí. Lucas meneó la cabeza. Quizás sepa dónde está, intervino Killian desde atrás. Mi amigo me acaba de mandar un mensaje. También tuvo que empujar a alguien desde un puente. Y tuvo que elegir entre 2 chicas. ¿De qué está hablando? Gritó Lucas. Dum, pensé que Ailey tenía el teléfono del juego. Dije. Ese era mío. Killian sacó otro teléfono de su bolsillo. A por todas. Felicidades, equipo W. Ganaron 10.000 y además un nuevo miembro. Muestra tu mejor comportamiento, gatito Cat, estás entre celebridades. Lucas se acercó y le quitó el teléfono de la mano. Gatito. ¿Qué significa eso? Así me llaman. La cara de Killian se puso roja. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿Qué significa eso? ¿Acaban de reemplazar a Ailey? Lucas sonaba tan asustado y asustado como yo. Mira las fotos, dije. Habían sido rápidos.
Nuestro equipo ahora estaba en segunda posición y la cara de Ailey fue reemplazada por la de Killian. Pero Ailey no había abandonado el juego. Ahora estaba en tercer lugar, junto al ex compañero de Killian. ¿Puedes enviarle un mensaje de texto a tu amigo? Pregunté. Lo intenté, ya no responde, pero parece que tu amigo sobrevivió, dijo. O eso es lo que quieren hacernos pensar, murmuró Lucas. Dun 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 dun, felicidades a los 5 mejores. Todos han estado esperando este momento, ¿verdad? La princesa está cerca, pero más les vale tener cuidado o podría robarles el corazón. A Killian le temblaron las manos al leer el mensaje. Tenía los ojos llorosos y casi sentía que se había convertido en una persona completamente nueva. Por fin, susurró. Lucas y yo lo miramos con expresión interrogativa. Estaban sucediendo tantas cosas a la vez. Apenas había superado la decisión de matar a Lucas. Habíamos perdido a Ailey y parecía que cada uno tenía sus propios planes. Ahora se suponía que íbamos a estar entre los 5 mejores con un nuevo miembro. No creo que quiera asesinar a ninguna princesa, aunque sea otra impostora. Todavía tengo un sabor amargo en la boca por haber llevado a Lucas al límite, dije. ¿Qué hiciste? Preguntó Lucas. No la asesinaremos, intentaremos sobrevivir, dijo Killian en tono seco. Estábamos sentados en el suelo de la sala. Frente a nosotros estaba el teléfono. No podíamos hacer nada más que esperar a recibir otra pista. Habíamos intentado contactar con Ailey, pero no con ella ni con el amigo de Killian. Claro que habíamos pensado en ir al lugar donde Killian había visto a su amigo por última vez, pero presentíamos que los maestros del juego nos vigilaban de cerca y la ronda aún no había empezado oficialmente. Cuando Killian fue al baño y finalmente tuve un momento a solas con mi amigo, decidí que intentaría sacarle algo de información. Lucas, ¿les contaste a los maestros del juego sobre nosotros? ¿Fuiste tú quien nos encontró? Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. ¿Qué carajo? ¡No! Dijo. ¿Me estás diciendo que no te grabaste obligando a otros a unirse al juego? Lucas empezó a reír. Estás bromeando, ¿verdad? Se te olvidó. Dejó de hablar cuando Killian volvió a entrar en la habitación. Nos quedamos en silencio después de eso. Aunque todos teníamos millones de preguntas en la cabeza, nadie preguntó nada. No sé si los demás no se atrevieron a preguntar o si el juego ya nos había destrozado el ánimo. Era el amanecer cuando el teléfono por fin volvió a reproducir aquella dolorosa melodía. La ronda 4 comenzará en 13:47 horas. Qué triste noticia. Me temo que tu amiga se fue hace tiempo. Sin embargo, tu princesa te estará esperando en el curioso carnaval de ubicación censurada, y no es eso lo único que cuenta. No olvides tu armadura. Killian, el gatito. Este chico claramente tenía intenciones muy específicas al entrar en este juego. Estaba conectado con algo aquí, igual que nosotros. El juego conocía mi verdadera identidad desde el principio. Me hablaban individualmente, lo hacían personal. Tenía que haber una razón para que Killian tuviera su propio apodo. No dejaba de decir que este juego nos atacaba a Lucas y a mí, pero presentía que él también desempeñaba un papel importante. Simplemente, la conexión real aún no me quedaba clara. Aún nos quedaban muchas horas antes de ir a la feria donde buscaríamos a la princesa. Horas que debíamos aprovechar con cuidado para comprender mejor el juego o para conocer las intenciones de nuestra nueva compañera. Sin embargo, nos costaba muchísimo concentrarnos en el juego cuando ni siquiera sabíamos si Ailey seguía viva. Tu amiga se fue hace mucho. Lo dijeron. Ese bastardo de su compañero debió haberle hecho algo. Lucas rechinaba los dientes. Las cicatrices de su boca parecían estar sanando y, en lugar de parecer peligroso, parecía triste y fatigado. No sabemos si eso es lo que quieren decir. Intenté convencerlo a él y a mí misma. No podía estar pensando en esto ahora mismo o me derrumbaría. Conocí a Ailey desde la adolescencia. Crecimos juntos y, lo peor de todo, fui yo quien la metió en todo este lío cuando compartí mi experiencia con ella en el programa infantil. Ella se convirtió en un objetivo por mi culpa. Respiré hondo. Era hora de contarle a mi amigo lo que había vivido en el puente. Me daba miedo contarle toda la verdad porque temía que lo malinterpretara.
Al fin y al cabo, había salvado a Killian, en lugar de a la persona que se parecía a mi amigo. Sin embargo, su reacción fue totalmente opuesta. Se levantó y me abrazó. Eres un genio, amigo. No puedo creer que te hayas dado cuenta de que era un impostor. Aunque deberías haberme creído cuando te dije que estaba en el centro comercial. Bueno, no lo pusiste fácil, has sido muy reservado. ¿He sido reservado? Rió. ¿Y qué hay de Ailey? Si no te hubieras empeñado tanto en guardar silencio, quizá podríamos haberle sacado algo de información. ¿En serio, qué haremos si sigue jugando para el otro equipo? Tragué saliva, sin saber qué hacer con la información que me acababa de dar. ¿Todavía? Murmuré finalmente, pero Lucas permaneció en silencio. Ella ya estaba en el juego. No participaste en la primera ronda oficial. El juego lleva ya un rato, intervino Killian. ¿Ailey jugó el juego? Killian asintió. Lucas seguía sin hablar, pero su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella nos metió en esto, ¿no? ¿Estás empezando a entender que no puedes confiar en tus malditos amigos? Nos tomó 3 horas llegar al lugar del carnaval, escondido tras campos en medio de la nada. Un destello de luz iluminaba los campos oscuros. La melodía familiar, que sonaba una y otra vez, se escuchaba a kilómetros de distancia. Los 3 nos vestimos apropiadamente y llevábamos nuestras máscaras. Desde lejos parecía una feria normal. Había una noria, tiovivos, vitrinas con espejos, comida y puestos de juegos. Pero en lugar de gente normal, todos, excepto nosotros, iban vestidos de bufones. Bueno, no todos. El resto de los 5 mejores también estaban dispersos por el lugar. Sin embargo, nadie se acercó. No sin antes recibir instrucciones. Estuvimos atentos, pero hasta el momento no había señales de Ailey. Dum vaya. Lo consiguieron. ¡Qué maravilla! La princesa los espera, pero es muy exigente. Atrápenla primero y no se dejen perforar. El cronómetro se agotó justo cuando recibimos el mensaje. La ronda había comenzado oficialmente. Como si simplemente hubieran estado esperando en la oscuridad, observándonos, el primer grupo se acercaba. Un grupo de jóvenes portando armas afiladas. Bates de béisbol con clavos, cuchillos y dagas. Dios mío, solo son niños. ¿Qué está pasando aquí? Susurré. No tengo ni idea, respondió Lucas, pero ciertamente no voy a atacarlos. Los niños comenzaron a acercarse, todos tarareando la melodía. Espera, quizá tenga una idea, dijo Lucas. Se subió al mostrador de un puesto abandonado en lo alto y entonces, con toda la fuerza de su voz, empezó a gritar. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Es hora de otra aventura. Luego se quitó la máscara. Los niños lo miraban con grandes sonrisas en sus caras, completamente hipnotizados. Esa es Lake. Susurró uno de los niños. ¿A dónde vamos, Lake? ¿Qué haremos ahora? Dijo otro. Hicimos todo lo que dijiste. ¿Cuál es nuestra próxima aventura? Estaban saltando arriba y abajo de alegría. Uno tras otro dejaron caer todas sus armas al suelo. Todavía intentábamos comprender la situación cuando, de repente, un bufón que estaba sentado en el carrusel junto a nosotros se cayó de su caballo. Un charco de sangre se formó a su alrededor. A esta persona le habían dado una flecha. Justo en el corazón. Killian corrió e intentó ayudar. Lo seguí. Los demás jugadores seguían en trance, mirando a Lucas. Nos quitamos la máscara y vimos el rostro de un hombre de mi edad aproximadamente. La sangre brotaba sin control. Intentamos detenerla, taponar la herida, pero ya era demasiado tarde. Muy bien, chicos, para la próxima aventura, todos buscarán un escondite, dijo Lucas con voz temblorosa. Mientras los demás jugadores desaparecían, se puso la máscara, bajó y se sentó con nosotros junto al cuerpo del bufón. ¿De dónde salió esa flecha? Pregunté, con las manos temblorosas y ensangrentadas. Miré a mi alrededor y no vi a nadie. Gen, susurró Killian. ¿Quién es Gen? Gritamos al unísono. Killian me miró directamente a los ojos y luego dijo con la voz más angustiada. Ella es mi hermana pequeña, luego se giró hacia Lucas y agregó. Ella es la princesa porque tú, bastardo, la hiciste. Antes de que pudiéramos reaccionar, otra flecha cayó sobre el hombre ya muerto. Retrocedimos rápidamente.
Killian y yo corrimos a la taquilla más cercana, mientras Lucas se escondía detrás de la taquilla del carrusel. ¿Por qué no nos lo dijiste? Grité después de que Killian y yo nos agacháramos detrás de la cabina. Porque él fue quien le dijo que lo hiciera. Veía sus vídeos a diario. Ya tenía tendencia a ser brutal, pero verlo sacó lo peor de ella. Joder, es tan joven que ni siquiera sabe lo que hace. Casi lloraba. Y hace unos meses simplemente desapareció. Sabía que tenía algo que ver con el juego, así que me uní para buscarla. Me llevó un tiempo darme cuenta de que no era una jugadora, sino una pieza del juego. Es un puto nivel. Está bien, Killian, despacio. ¿A Jen le lavaron el cerebro para convertirse en la princesa del juego? Él asintió. Hay algo en ella. Algo que no encaja. Es muy susceptible a los mensajes de dolor y tortura. Y Lei, de alguna manera, lo activó de nuevo. Es como si no sintiera remordimientos, pero juro que no es culpa suya. Si tan solo pudiera llegar a ella, podría. Allá, las flechas salen de la noria, gritaba Lucas desde el otro lado. Creo que solo dispara cuando está en lo más alto. Tenemos que darnos prisa. Killian ni siquiera pensó antes de saltar y correr hacia el volante. El espacio frente a la noria estaba lleno de bufones. Bailaban y reían. Llegaban más desde diferentes direcciones, todos con máscaras, pero ninguno hizo nada. Ni siquiera nos reconocían. Killian ya estaba frente a la noria. Saltó a uno de los vagones abiertos de la base. Y la noria siguió girando. Pronto la princesa volvería a estar arriba disparando sus flechas. Lucas y yo estábamos justo detrás, abriéndonos paso entre todos los bufones que seguían apareciendo. Sin embargo, antes de que pudiéramos llegar a la noria, la princesa había vuelto a la cima y flechas afiladas volaban por los aires. Esta vez, alcanzaba a bufones al azar a nuestro alrededor. Ni una sola flecha iba dirigida hacia nosotros. Killian, tienes que llegar a ella, rápido. Grité. Estos bufones eran todos jugadores inocentes. Les habían lavado el cerebro hasta el punto de jugar a este juego, tanto que ni siquiera intentaban esconderse de los disparos. Caían cadáveres a nuestro alrededor. La situación era tan surrealista que por un momento casi bajé la guardia. Estaba tan distraído que no me di cuenta de que el bufón que estaba a mi lado no era como los demás. No hasta que sentí el frío cuchillo en la garganta. ¿Ailey? Pregunté. El bufón se rió y negó con la cabeza. Luego señaló a otro bufón que estaba al pie de la noria. Este sostenía una pistola y apuntaba hacia la noria. Al principio pensé que querían dispararle a la princesa, pero ese no era su objetivo. Mientras la princesa disparaba flechas, Killian ya había subido casi todo el camino. Van. Estaba tan cerca de llegar hasta su hermana, pero en ese momento se desplomó dentro del vagón. La sangre goteaba del vagón mientras la noria continuaba moviéndose nuevamente y finalmente terminó el giro. Al detenerse, la princesa salió con una gran sonrisa. Uno de los bufones la tomó de la mano y juntos desaparecieron en la oscuridad. Intenté buscar a Lucas para ver qué hacía y por qué no ayudaba, pero no lo encontré por ningún lado. Simplemente se había ido. Y poco a poco, todos los demás también se fueron marchando hasta que la feria quedó vacía, excepto el otro bufón y yo. El bufón entonces dio un paso atrás, guardó el cuchillo y se quitó la máscara. No te preocupes, Alex. Estoy en tu equipo. No puedo ni empezar a describir la montaña rusa de emociones que experimenté estos últimos días. Días que se sintieron eternos. Junto con mis amigos, me vi envuelto en un bucle de juego llamado Smile. El juego de la locura, la aleatoriedad y el dolor. Había perdido a Ailey. Había perdido a Killian. Y Killian había perdido a su pobre hermana. Nada salió como lo había planeado. Por mucho que intentara controlar el rumbo del juego, siempre iba un paso por delante de mí. Oficialmente, había perdido el control. Y ahora, para colmo, Lucas también se había ido. Nos habíamos confiado nuestras vidas en numerosas ocasiones y nunca me arrepentí. No me arrepentí cuando dejé la vida que conocía porque tenía claro que había ganado una nueva familia. Lucas y yo éramos como hermanos. Hermanos que pasaron por el infierno, que fue la serie de televisión de Satanás. Una serie que protagonizábamos de niños y que obligaba a los niños que la veían a hacer cosas atroces.
Sin que lo supiéramos, nuestros rostros se vieron involucrados en asesinatos, secuestros y suicidios. Y aunque no sabíamos en qué nos habíamos metido cuando éramos tan jóvenes y solo queríamos actuar, la culpa nos había atormentado desde que los recuerdos de esa época volvieron a nosotros. Así que juramos hacer todo lo posible para destruir todo lo que girara en torno a esa serie. Pero ahora ya no estaba tan seguro de que Lucas estuviera realmente del mismo bando que yo. Y Ailey, al parecer, se había convertido en una asesina a sangre fría. De repente, mi familia desapareció y yo estaba allí, de pie, en una feria vacía que se había vuelto inquietantemente silenciosa. Solo estábamos esta mujer y yo. Al principio no reconocí su rostro. Había envejecido, igual que yo. Para ser sincero, nunca esperé volver a verla. Hanie, susurré, pero entonces mi mirada volvió a la noria y ya no pude concentrarme en ella. Empecé a correr mientras escribía en el teléfono. Alex, ¿a quién carajo llamas? Gritó Hanie y me saltó desde atrás. Una maldita ambulancia. Si no es demasiado tarde ya. Empujé a Hanie. Tú hiciste esto. Mataste a un niño inocente por un juego de mierda. ¿Por qué volviste? ¿Te pusiste de su lado? Todo esto estaba planeado desde el principio. Ay, Alex, sabía que te gustaba. Escuché a alguien reír desde atrás. Al girarme, vi el cuerpo de Killian empapado en sangre, pero se levantó de la carreta como si nada hubiera pasado. Y entonces empecé a darme cuenta de que no tenía heridas. Me acerqué y le toqué el pecho. Esto es pintura, no pude controlarme, mi boca dibujó una gran sonrisa seguida de una risa histérica. Esta situación era una locura, pero el alivio que sentí fue increíble. Sin embargo, el alivio pronto se convirtió en ira. Agarré a Killian por la camisa y comencé a zarandearlo. Nunca estuviste en nuestro equipo, ¿verdad? Jugaste con nosotros. Lo siento, Alex. Teníamos que hacerlo. Era la única manera de liberar a mi hermana. Hanie comenzó a escribir algo en su teléfono y caminó hacia nosotros. Es por Lucas, Alex. ¿Aún no lo entiendes? Está involucrado con Warly. Le ayudó a reclutar jugadores. Su video se difundió por todas partes. Creemos que todos los niños que se unieron a este juego lo hicieron porque vieron el video. Así fue como me enteré. Les habló con un tono que no todos pueden entender. Pero los que pueden perder su libre albedrío. No les importó morir. Todos siguieron a Lucas. No, susurré. Estuve con él. Durante todo el partido. Nada de esto tiene sentido. Se cortó la boca, por Dios. Pregúntale a tu amiga. Empezó por él, señaló Hanie a alguien detrás de la noria que se acercaba a nosotros. Llevaba una máscara, pero sabía que sería Ailey. En lugar de decir algo, simplemente caminó hacia mí y me abrazó. Lo siento mucho, Alex. Killian y Ailey intercambiaron una mirada y ella dijo. Ya está solucionado. Se fueron y ya están de regreso a Marden. Por un segundo sonrió, pero luego su expresión se volvió oscura nuevamente. ¿Por qué no dicen nada? Se acabó la ronda. ¿Alguien puede decirme qué está pasando? Casi grité. Ailey suspiró y se sentó en la plataforma de la noria. Luego me contó la historia. Hace semanas, este juego llegó a manos de unos conocidos de la universidad. Simplemente lo llamaban Smile y no tardaron en obsesionarse por completo. No me dieron detalles, pero por lo que pude ver, sonaba de lo más morboso. Un día vi a mi compañera de piso cortándose la comisura de la boca y, cuando le pregunté qué le pasaba e intenté llamar a un médico, me atacó. Se puso como loca y repetía que tenía que jugar porque se lo había dicho Leigh, el aventurero. Esa combinación de palabras ya me ponía los pelos de punta, pero pensé que debía ser casualidad. Estaba en contacto con Leigh todo el tiempo y él nunca mencionaba ningún juego. Cuando por fin me enseñó el vídeo y escuché la melodía tan familiar, supe que estábamos de vuelta en el caos de Warly. Pero esta vez parecía que Leigh estaba de su lado. Después de cambiarnos de nombre, cortar tantos lazos y todo había vuelto. ¿Por qué no me lo dijiste? Por el juego. Sabes muy bien que ninguno de nosotros podía hablar de ello o dañarían a alguien que nos importa. Pero la primera vez que jugué, me asignaron a un equipo. Mi equipo, intervino Hanie. Y para que lo sepas, no quería volver a nada de esto.
Habría sido feliz sin volver a ver a nadie del club de aventuras de Warly, pero mi prima pequeña siguió el juego. No podía dejar que le pasara nada, no después de todos los niños que murieron en aquel entonces. Y bueno, tampoco podía dejar que Killian hiciera todo esto solo. Espera, entonces Gen y Killian son tus primos. Killian sonrió. Sí, y Killian tampoco es mi verdadero nombre. Lo saqué de una película. Y Ailey, bueno, Ellen, los estuvo ayudando todo este tiempo y no te molestaste en decírmelo. Los tres se pusieron serios. Mira, Alex. No es que tuviéramos todo el control. Las reglas del juego se estaban decidiendo sobre la marcha. No teníamos ni idea de qué pasaría. Y, francamente, después de todo lo de Lucas, no podíamos saberlo si tú no estabas involucrado también. Killian y Hanie tenían una misión desde el principio: salvar a la pequeña Gen del juego de Smile. Despertarla y llevarla de vuelta a casa. Debían tener cuidado, porque era evidente que los directores de juego harían todo lo posible para desbaratar cualquier plan. Cuando Killian y Ailey tuvieron que cambiar de equipo, todo podría haberse ido al garete. Todos querían ganar la partida, conseguir a la princesa. Pero si cualquier otro jugador la encontraba, la habrían llevado de vuelta ante los directores de juego para cobrar su recompensa, así que idearon un plan con tantos giros inesperados que ni los directores de juego ni los demás jugadores se enterarían de lo que estaba pasando. Crearon una distracción. Para Lucas y para mí, parecía que íbamos a ganar. Killian habría alcanzado a Gen, lo que significaba que nuestro equipo ganaría la ronda y todo el partido. Pero no podían permitirlo. Sin saber que Lucas podría estar en el lado equivocado. Killian había jugado en 2 equipos todo este tiempo. Lo sabía todo, pero solo compartía migajas conmigo. Con nosotros. Pero ahora las cosas por fin empezaban a tener sentido. Cuando Killian estaba lo más cerca posible de la princesa, casi seguros de nuestra victoria, los bufones entraron en acción. Los bufones eran todos extras. Estaban ahí para confundirnos y asustarnos. Piezas del juego que los maestros consideraban reemplazables. Gen los derribaba sin ninguna preocupación porque para eso estaba programada. Nadie habría esperado que un bufón empezara a disparar. Tanto para los maestros como para nosotros, parecía que otro equipo iba de ganar. Sin embargo, en realidad, Ailey le había disparado a Killian con una pistola de paintball. Mientras todos estaban distraídos, el amigo de Killian, disfrazado de bufón, llevó a Gen a un coche y se la llevó. Lo que aún no me quedaba claro era por qué no fueron a por Gen, sino a por Lucas. ¿O acaso Lucas había escapado sabiendo que el juego había terminado para él? ¿Y qué está pasando ahora? No podemos ser tan ingenuos como para suponer que no están escuchando todo lo que decimos, dije después de que me lo contaran todo. No importa. Nuestro equipo ya ganó, respondió Ailey. Cuando empezaste a jugar, te ofrecieron algo, ¿verdad, Alex? Te dejaron elegir tu recompensa. Ofrecieron que todos los niños que aún estaban bajo su hechizo o lavado de cerebro serían liberados del juego. Dun 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 dun, ahí estaba. La melodía aborrecible. Solo que esta vez la habíamos estado esperando con impaciencia. Estábamos seguros de que los maestros del juego escuchaban cada palabra que decíamos. Ya no importaba. Pero sabía que aún no había terminado para mí. Sobre todo con la repentina ausencia de Lucas. Killian y Hanie lo habían perdido todo y habrían preferido verlo muerto, pero yo aún no había llegado a ese punto. Sabía que debía haber algo más detrás de la traición de mi amigo. Sin embargo, lo que descubrí fue mucho peor de lo que podría haber imaginado. Perdí el juego. Y por mucho. Felicidades por la victoria, equipo S. Deben tener una sonrisa enorme ahora mismo. Se llevaron su merecida recompensa. Aunque no podemos prometer que nuestra princesa no siga arrancando corazones en el futuro. Es una realeza de primera clase con una sed de sangre increíble. La voz familiar sonaba a todo volumen en los altavoces durante todo el carnaval. Ahora, dulce Alex, nuestro aventurero principal, es hora de pagar tu deuda, pues perdiste, dulce niño. Pero no te preocupes, los chicos del club de aventuras de Warly ya te esperan. Estamos deseando que te unas. Por favor, sigue a nuestros amables bufones. Los demás pueden irse ya. Ha sido un placer jugar y seguro que nos vemos pronto. Todo terminó con el sonido de una sonrisa.
Ahí están, dijo Ellen, señalando a dos bufones que nos sonreían. Por favor, tengan cuidado. No saben lo que les espera. Respiré hondo y seguí a los bufones por la feria. A nuestro alrededor, todo estaba en silencio otra vez. Los restos de los actores, disfrazados de bufones, yacían sin vida en charcos de su propia sangre. Pobres almas que se vieron arrastradas a esto por haber escuchado el vídeo de Lake. Nunca debería haber llegado tan lejos. Debí saber que esto pasaría si juegas con monstruos. Los bufones se posaron frente a un armario con espejo. Abrieron la entrada y me hicieron señas para que entrara. Me veía donde quiera que me veía. Distorsionada, pequeña, alta. No importaba en qué espejo me mirara, me repugnaba mi propia apariencia. Y entonces apareció un segundo rostro en la oscuridad. Y tenía peor aspecto que nunca. Lucas. Alex, gritó, la cagué. La cagué de verdad. Antes de que pudiera acercarme a él, los espejos cambiaron. Tenían pantallas integradas y reproducían algo. El mismo video de Lake se reflejaba en cada espejo. Vestía la ropa verde que siempre usaba en el programa infantil. Pero no era el de niño. Parecía como si lo hubieran grabado hacía unas semanas. La melodía sonó y Lake miró directamente a la cámara. Hola, 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 aventureros. Quiero que escuchen atentamente. Él sonrió. Quiero jugar un juego con ustedes. Un juego que nunca querrán terminar. Un juego que les hará sonreír a todos desde el fondo de su corazón. ¿No es emocionante? Su cara se transformó en una mueca fruncida. Sé que odias tu vida. Sé que en el fondo te gustaría ver el mundo pavimentado de rojo, igual que yo. Así que, ¿por qué no te unes a mí y podemos tener muchísimo? El video se interrumpió allí y el espejo volvió a la normalidad. Maldito bastardo, dije en voz baja. Queríamos acabar con esto, queríamos salvarlos. Grité. Alex, no es como te lo imaginas, recorrimos el armario hasta que por fin nos encontramos. No sabía si quería golpearlo o disculparme. Es cierto. Hice el video para el productor. Bueno, no es cierto. Hice un video. Él cambió las cosas, igual que antes, el hombre detrás del club de aventuras de Warly me contactó. No tengo ni idea de cómo me encontró, pero fue extremadamente persistente. Amenazó a todos mis conocidos si no lo escuchaba o no le contaba esto a nadie. Suspiró y bajó la mirada. Entonces me hizo una propuesta. Ya sabes cómo desaparecieron todos esos niños cuando emitimos nuestro programa por primera vez. Los niños que queríamos salvar pero no pudimos encontrar. Me dijo que si me grababa un video, todos serían libres. ¿Y le creíste? Fue muy persuasivo. Ese productor no es una persona normal, Alex, deberías saberlo. Se hace llamar señor V y es un excéntrico líder de una secta o algo así, pero, mira, Alex. Los dejó ir a todos. Todos esos niños y adolescentes que jugaban al juego eran antiguos rehenes. ¿Viste esos cadáveres afuera? No los salvaste. Pero lo intenté, gritaba ahora. Y no te hagas la inocente, Alex. Tú también lo ayudaste. Si no, ¿por qué me hiciste abrirme la cara? Tragué saliva y di un paso atrás. ¿Qué te prometió, Alex? Durante todo este lío, nadie me había preguntado cuáles eran mis intenciones al jugar. Y no tenía ni idea de cómo decírselo. No te avergüences, Alex. Puedes decírselo. Un hombre de cabello oscuro y ojos brillantes entró en la habitación sin que me diera cuenta. Nunca lo había visto, pero reconocí su voz. Me llamó después de que ya habíamos empezado a jugar. Cuando aún parecía normal y solo nos tomamos una foto. Me llamó cuando estaba sola. Y me hizo una propuesta si jugaba y ganaba. Y junto a él estaba Warly, con una expresión de profundo miedo. Quería salvar al bueno de Warly. ¿No es adorable? Si recuerdan a Warly, él era el adulto en la obra en la que actuábamos. Una vez nos traicionó y amenazó a muchas vidas. Lo abandonamos y lo enviamos a prisión con la esperanza de librarnos de él. No podíamos arriesgarnos a tenerlo cerca, pero Warly era una víctima. Al igual que nosotros, se vio arrastrado a la obra sin saber lo que hacía. Nos había engañado, pero yo sabía que no era realmente una mala persona. Juramos olvidarnos de él, pero cuando oí su voz presentándonos el juego, supe que de alguna manera lo habían encontrado.
El maestro del juego me prometió que podría salvarlos si jugaba y hacía lo que me pedía. El hombre sacó un teléfono y comenzó a reproducir un mensaje. Sé que esto es una locura, pero tienes que hacerlo. Créeme. Tienes que hacerlo o todos los demás sufrirán. Tenemos que jugar el juego. Tenemos que sonreír. Confías en mí, ¿verdad? No tenía ni idea de que esto era lo que le habían enviado a Lei antes de que se cortara la boca. Me dijo que tomara el mensaje y lo hice. Sin saber exactamente para qué lo usarían. En ese momento quise salir. Cuando me dijeron que me hiciera daño, pero pensé que si me decían que tenía que hacerlo, habría una buena razón. No tenía ni idea de que esa razón fuera salvar al maldito Warly. Lo siento, susurré. Lake se quedó callado un momento. Luego añadió, yo también. Mi amigo y yo queríamos ayudar, mejorar las cosas, pero en vez de eso solo trajimos más sufrimiento. Debo admitir que ambos son actores estupendos. Ninguno ha dicho nada, y tranquilos, chicos. No soy un completo monstruo. Dijo el hombre como si me hubiera leído la mente. Soy un hombre de honor y pienso cumplir mi promesa. Todos los que estuvieron bajo nuestro hechizo serán libres después de este partido. Sin embargo, Lei, me temo que perdiste, así que tendré que guardar ese video tuyo, para futuras ocasiones. Estoy seguro de que lo entiendes. En cuanto a ti, Alex. Apuesto a que tus amigos te perdonarán tarde o temprano. Warly, sin embargo, nunca lo hará. Es decir, los perdedores no merecen una recompensa. Sin pestañear, le cortó a Warly un cuchillo afilado como una navaja en la garganta. No tuve más remedio que mirar docenas de espejos que mostraban cómo el hombre que intenté salvar perdió la vida en sus ojos al desplomarse en el suelo. Por mucho que recé, esta vez no era sangre falsa. Nos llevó un tiempo comprender lo que había sucedido. Pensé que mis amigos y yo nos separaríamos para siempre, pero no fue así y nunca lo haríamos. No mientras tuviéramos este enemigo en común. El Señor. V cumplió su promesa y los niños fueron liberados. Jóvenes adultos fueron devueltos a sus familias, quienes jamás pensaron que volverían a ver a sus hijos. Fue un final agridulce, aunque tengo que admitir que el sabor amargo prevaleció. No fue fácil, pero creo que después de muchas explicaciones, todos comprendimos que las intenciones de Lei eran buenas, pero había sido ingenuo y crédulo. Igual que yo. Aún tardaríamos mucho en volver a confiar los unos en los otros. Sobre todo porque añadimos 2 miembros más a nuestro grupo. Un viejo amigo al que nunca pensé que volvería a ver y alguien con quien me había encariñado mucho en esos pocos días. La horrible montaña rusa que fue el juego Smile había terminado. Si bien el juego despertó la desconfianza en todos nosotros, también comprendimos que estábamos tan atrapados en todo esto, que ya no podíamos distinguir el bien del mal. Habíamos sido víctimas y cómplices a la vez, pero había algo en lo que todos estábamos de acuerdo. Warly podría estar muerto, pero el club de aventuras jamás podrá escapar de esto. No mientras nos conozcan. Así que si alguna vez te encuentras con un vídeo invitándote a una aventura, no nos escuches.